Cuenta, señora secretaria. No tenemos cuenta, señor presidente. Tenemos un comparado que quisiera explicar. Sí. Su señoría tiene en sus carpetas el texto con el resumen de las indicaciones y las propuestas votadas hasta el minuto, cómo vamos, y además un comparado con 5 columnas en las cuales se incluyen las nuevas propuestas del Ejecutivo y se comparan con el texto de recursos hídricos. Este que es un comparado chiquitito de 7 páginas con el con el objeto de tener más claridad con qué estamos comparando, porque como el Ejecutivo ha presentado distintos textos en distintas oportunidades, este sería lo último. Ya. Y además, perdón, está la excusa Sí, perdón. Sobre el tema de los asesores, llegó una excusa del ministro, por escrito. Lo que habíamos planteado es que cuando los ministros se excusaran, que participen los subsecretarios y asesores, tienen que estar los ministros. Pero dado que el ministro se excusó, yo propongo que dejemos pasar a todo el mundo hoy día. ¿Ya? ¿Habría acuerdo entonces para que pasen todas las personas? Senadora Proboste. Sí. Estas nuevas propuestas del Ejecutivo para la Secretaría están con la firma correspondiente del presidente, pues entonces no son válidas. Yo le pediría que en eso nos apeguemos al reglamento, porque si las indicaciones son indicaciones y las indicaciones llegan con la firma del presidente, con la firma de las Express. Estas son indicaciones sobre indicaciones. No, pero no son indicaciones en el fondo, no son indicaciones. No, por eso, todas estas están con la firma del presidente, todas estas son, la Secretaría puede dar fe que todas estas indicaciones que están en esta columna son indicaciones formales, tal como lo señala el reglamento, es decir, firmados por el presidente de la República o por el ministro secretario general de la Presidencia. Si la Secretaría me da a mí el certificado de fe de esto, yo no hago cuestión de aquello. Son las primeras sí, las demás no, porque están, como se han reordenado los textos, las iniciales están con la firma, las demás son adecuaciones que se han ido adecuando producto de la discusión, pero el origen en sí está con la firma. Cuando se ha citado por escrito, que no nos ha llegado. ¿Pero por escrito o no? Sí. Ya que no nos ha llegado, ya, perfecto. Pero vamos a dejarlos pasar a los asesores, para que no digan que hay bloqueo ni nada. Bueno. ¿Ah? Ya, entonces, ¿qué página estábamos? Jimena, ¿en qué página estábamos? Estamos en la página 63, pero yo les propongo como orden tratar de seguir este comparado. Ya. 63. Este comparado es lo mismo, salvo que con la nueva propuesta. Con la nueva propuesta, claro, porque en la página 63 correspondería el número 17 y el 17 está retirada, la indicación 17. Perdón, la 17 en el comparado grande, en la página 63, que la correspondería iniciar, está retirada, que sería esta. Entonces, por eso que en el comparado chico deberíamos ver la norma que corresponde a los acuíferos, que es el artículo 55 bis, en principio, con esa numeración. Ya. ¿Y qué dice? Acuífero es una formación geológica que contiene o ha contenido agua bajo la superficie de la Tierra en condiciones de saturación y posee la capacidad de almacenar y transmitir agua. Sin perjuicio de la titularidad del dominio de este subsuelo, las aguas subterráneas contenidas en él son bienes nacionales de uso público a las que se tiene acceso en conformidad a las disposiciones del presente Código. Se entenderá por sector hidrogeológico de aprovechamiento común un acuífero o parte de un acuífero cuyas características hidrológicas especiales y temporales permitan una delimitación para efectos de su evaluación hidrogeológica o gestión en forma independiente. Este artículo tenía segunda discusión en la sesión anterior, por lo tanto corresponde verlo ahora en primer lugar. Para que quede claro, en la sesión del 2 de septiembre, el Ejecutivo había retirado esta indicación y ahora la repone, porque 55 bis, el Ejecutivo la retira
Senadora, el Ejecutivo lo presentó con otra indicación. Nosotros, para efectos de adecuación, le pusimos 55 bis, pero... ¿Cuál es el número original? El número es 56... 56. Sí. Solo para clarificar, esta indicación de la definición de lo que es acuífero, originalmente nosotros la habíamos presentado como 40 bis y 40 ter. De acuerdo a lo que se conversó en su momento, en el fondo, efectivamente, a la comisión le parecía raro que estuviera en el fondo en ese título y por lo tanto nos pidieron incorporarlo a la luz de aguas subterráneas. De ahí, en el fondo, dado que aguas subterráneas parten en el 56, claro. Y fue la senadora Proboste la que plantea, en el fondo, no confundir ya el 56, porque efectivamente el 56 ha tenido una larga y vasta discusión, y plantearlo como un 55 bis dentro del título de aguas subterráneas. El número que mantenga el artículo, la verdad es que nos es irrelevante. Lo que nos interesa es poder dejar plasmado en el Código de Agua lo que es un acuífero, cosa que hoy día no está definido, y una serie de potestades para que la Dirección General de Aguas pueda fiscalizar en temas relacionados con acuíferos. Había hecho dos salvedades, que era, en la definición de acuífero es una formación geológica que contiene o ha contenido agua. Ese ha contenido agua. ¿Cuán extenso es en términos de tiempo hacia atrás? Porque con ese criterio todo sería acuífero a esta altura. Entonces, pregunto, eso es lo primero. Y lo segundo, las condiciones de saturación. ¿Qué entiende el Ejecutivo por condiciones de saturación? El hecho que haya contenido agua hoy día está planteado en términos tales que nos permita poder recargar un acuífero que sea vaciado. Efectivamente existe un punto en que un acuífero pierde su capacidad de mantener y retener y transmitir agua. Por lo tanto, no todo es acuífero. La condición de saturación básicamente es la capacidad que tiene ese acuífero de mantener agua en los poros. Puede ocurrir que a lo largo de harto tiempo un acuífero, por perder su capacidad de almacenar agua, colapse y sea incapaz de recibir agua en un futuro. El pensar en el fondo en que ha contenido o contiene agua nos permite el día de mañana poder generar proyectos de recarga artificial e incluso en el fondo fiscalizar acciones que podrían estar afectando la capacidad que tenga ese acuífero de recuperarse. Por lo tanto, no queremos excluir bajo el que haya contenido en el fondo. Efectivamente, si estamos hablando de un paleoacuífero que fue un acuífero fósil, la verdad es que no tiene mucho sentido la norma, pero en realidad en el fondo lo que estamos buscando es no limitar la Dirección General de Agua el día de mañana para poder tomar medidas en acuíferos que tuvieron agua y que están en procesos de recarga o están en procesos o en proyectos de recuperación. ¿Permite, presidente? Sería entonces, de alguna manera, este acuífero, al plantear que tenga condiciones de saturación, lo que estamos diciendo es que todavía tiene viabilidad de ser recargado y que efectivamente lo pueda almacenar. Yo creo que esa parte técnica es bueno aclararla, porque eso indica, responde un poco a la consulta que es bastante lógica de parte del senador Elizalde, que es un acuífero que esté en condiciones de técnicas para poder almacenar agua y digamos que tenga un uso útil, porque de alguna manera eso implicaría que no es una cosa que pasó hace 1000 años o 500 años, sino que podrían darse situaciones complejas como las de Petorca, por ejemplo, u otras zonas del país en que por ciertas condiciones están sin agua hoy día, pero que al incorporarles agua podrían estar en condiciones de volver a retomar en parte la vida que tuvieron. Eso es un poquito el tema, ¿cierto? Si la pudiera explicar las condiciones de saturación. De saturación, porque es algo sí. físico eso. La capacidad de almacenar. ¿Y quién va a establecer aquello?
Sí. Bueno, la condición de saturación en el fondo es la capacidad que tiene ese acuífero de saturarse con agua, en el fondo porque el acuífero en estricto rigor no es una caverna en que yo pueda encontrar un lago subterráneo, en realidad es la capacidad que tiene la tierra de incorporar agua, así como si fuera una esponja en el fondo, y dependiendo de los distintos tipos de suelo en el fondo son capaces de saturarse más o menos. Y incluso hay zonas impermeables dentro de acuíferos que pueden separarlos verticalmente en el fondo. Entonces la condición de saturación es la capacidad que tiene el acuífero de recepcionar agua por sus características físicas. Hay una indicación propuesta por la senadora Muñoz para eliminar la fase en condiciones de saturación y aprobar el resto del artículo. Me parece bien, sí. Me parece bien. No sé si el Ejecutivo tiene algo que decir. Estoy de acuerdo. Sí, no cambian nada. Técnicamente está bien. Un poco así. No, sí. Creo que se aprueba, sí. Yo estoy de acuerdo. Ya, vamos a proceder entonces a votar. Vote nomás, porque estoy de acuerdo. Vamos a votar. Elimina. A ver, ¿vamos a abrir unanimidad para hacer la indicación? Unanimidad. Ya, Perfecto. se aprueba con esa indicación. Entonces quedaría... El acuífero es una formación geológica que contiene o ha contenido agua bajo la superficie de la tierra y posee la capacidad de almacenar y transmitir agua. Estamos. ¿Los otros dos incisos habría acuerdo para aprobarlos? Sí. ¿Unanimidad? Aprobado. El 55 ter lo habíamos aprobado en la sesión pasada con la modificación que pueden menoscabar. Entonces corresponde ahora el... Aquí ya está aprobado para abrir unanimidad. El artículo 56, que se refiere al Código actual, señala que cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos. Y la indicación del Ejecutivo agrega: cualquier persona natural y un servicio sanitario rural puede cavar en suelo propio para satisfacer usos domésticos de subsistencia, aunque ello resulte menoscabarse el agua de que se alimenta algún otro pozo. Que es la página 3 del comparado nuevo. Y claro, y corresponde a la página 63 del artículo. Solamente persona natural. Ya, esto ya lo discutimos, entonces Sí. vamos a que lo resolvamos. Es igual en realidad. Cualquiera puede cavar en suelo propio, pozos domésticos. Eso estábamos nosotros por mantenerlo, como se había aprobado en la Cámara y en el Senado. Entonces eso está suprimida por la propuesta del Ejecutivo. Se eliminaría jurídico. Se eliminaría jurídico. O sea, que ahí daría pie para que las empresas sacaran agua. Eso a mí me da miedo igual. No, el servicio tiene que ser de todas maneras. Ya, hay una propuesta de la senadora Proboste de votar por separado los incisos. Ya, perfecto. Ya, a ver, vamos por parte. Sobre el inciso primero, la propuesta del senador Muñoz es mantenerlo. ¿Y lo jurídico? Lo que pasa es que lo que pasa es que, a ver, yo entiendo aquí la limitación se puede obtener por dos vías. Una limitación es de acuerdo a la naturaleza de quien cabe el pozo, de la naturaleza jurídica de quien cabe el pozo. Lo que propone el Ejecutivo es reducirlo a persona natural y servicio sanitario rural, porque entiende que la palabra cualquiera podría comprender una persona jurídica con fines de lucro. Pero quienes plantean la mantención del inciso señalan que la limitación está establecida no por la naturaleza de quien cabe el pozo, sino que por el objeto con el cual se cabe este pozo, que son pozos para la bebida y usos domésticos, y que por tanto no sería necesario limitarlo porque una persona jurídica con fines de lucro no va a cavar un pozo para obtener beneficio de esa obra si es que es para fines u usos domésticos. Y yo entiendo que ese es el punto, ¿no, senadora Muñoz? No tenemos comentarios, creo que las dos. Era un intento de precisar efectivamente que ni una persona jurídica no puede. El primero.
Estamos votando por separado. Primer inciso. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay Sí. unanimidad? Entonces, unanimidad y se mantiene el texto vigente del primer inciso. Se rechaza entonces Sí. el inciso primero. Ya. Inciso segundo y tercero, sobre eso se ofrece la palabra. Perdón, inciso segundo, ¿no? Quienes exploten. Esa es la parte que falta. Sí, quien explote el segundo. Sí. No, quienes exploten. Ese es el segundo inciso. Yo podría pedir la opinión del Ejecutivo. Sí. En este sentido, en el fondo, si se rechaza el inciso primero, propuesto por el Ejecutivo, me parece sensato mantener en el fondo el inciso segundo planteado por la Comisión de Recursos Hídricos, porque en definitiva recoge lo que nosotros tratábamos de agrupar entre persona natural y sistema sanitario rural. Entonces, habría que rechazar el inciso segundo. No, es que déjeme precisar, porque en el fondo ese inciso segundo nuestro, en el fondo, dice relación con otro tema que nos gustaría tratar por separado, en definitiva. Pero que es la necesidad de que la cantidad de agua que el día de mañana se pueda extraer desde estos pozos Noria no sea ilimitada y no sea irrestricta. Porque hoy día lo que puede ocurrir en el fondo es que el impacto agregado que puedan tener todas estas extracciones norias generen un impacto en el acuífero que sea necesario revisar de alguna manera. Por lo tanto, nuestro planteamiento es que exista lo menos una limitación caso a caso por cuenca, en el fondo atendiendo las realidades de cada una de ellas, que el día de mañana permitan para la Dirección General de Aguas fiscalizar más fácil y poder cuantificar más o menos a cuánto ascienden las extracciones a través de estas norias. Por lo tanto, el inciso segundo propuesto por el Ejecutivo en realidad no se refiere a lo planteado por la Comisión de Recursos Hídricos. Lo mismo. ¿Habría acuerdo para mantener el inciso segundo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos? No, presidente. Estamos hablando del que empieza Quienes con el exploten mismo estos derecho, pozos. el mismo derecho en iguales condiciones. Y que es la segunda columna, estamos hablando de la segunda columna. Ah, perfecto. Ya. Yo estoy proponiendo mantener. Sí, a ver, vamos por parte. Se mantiene el texto vigente del Código de Agua en el inciso primero. Y eso ya lo acordamos y se rechazó la indicación. Segundo. Presidente, lo que pasa es que el segundo inciso es del Ejecutivo. No, así es que que no. En la segunda columna, el mismo derecho. el mismo derecho en iguales condiciones podrá ejercer los servicios sanitarios Esa rurales. es la idea, mantenerlo. Ya. Ya, ¿habría acuerdo para mantenerlo? Sí. Aprobado, unánimemente. Ya, vamos ahora al nuevo inciso del Ejecutivo. Sobre eso se ofrece la palabra. Senadora Proboste y después senadora Aravena. No, presidente. ¿El quién es? El que parte con quiénes exploten estos pozos. No, solo quiero dejar en parte la historia de la ley, porque si bien es cierto se hace un esfuerzo en algunos otros momentos de definir qué se entiende por tal o cual situación, qué se entiende por acuífero, creo que es importante también dejar establecido que se entiende por uso doméstico para que en esto no existan situaciones abusivas por parte de algunos empresarios o empresarias y nos parece que una forma de definir el uso doméstico debiera ser a partir de caudales. Nada más allá de 0,5 litros por segundo puede justificar un uso doméstico. Al menos dejarlo en la historia fidedigna de la ley. Y le pido que podamos poner en votación el inciso del Ejecutivo. A ver, efectivamente no es fácil determinar el tema de qué se entiende por uso doméstico, pero la razón me dice que sería lo ideal, porque eso permitiría tener un mínimo, al menos, cierto, un máximo. Pero por otro lado, me preocupa lo siguiente, y lo voy a asimilar con el tema de los recursos pesqueros. Efectivamente no da lo mismo un caudal en la zona de la región de la Araucanía o en la zona de Petorca, porque efectivamente si hay un villorrio, y voy a hablar de algo real, de 100 casas que no están a más de unos metros de distancia, que son zonas rurales, y cada una de ellas extrae 1 o 2 litros por segundo de sus norias, estamos hablando de al menos 800 litros por segundo que de una u otra manera están coaptados por
digamos, las familias que viven ahí. Por lo tanto, me preocupa el que el panel de expertos, que creo que es una iniciativa que no hemos votado todavía, pero que efectivamente creo que viene a enriquecer el proyecto, no tenga la capacidad de poder tomar una decisión respecto al tema, porque Chile es un país muy diverso, con climas muy diversos, la situación de la escasez hídrica es compleja. Entonces yo acojo lo que plantea la senadora Proboste en cuanto pudiéramos definir efectivamente, como hemos discutido en pesca, qué es lo que es una pesca de subsistencia, también lo hagamos con el agua, pero le demos la facultad al panel para poder decir, mira, esta cuenca del río Tolten puede abastecer efectivamente sin problema, no sé, 500 familias en esta zona, porque no hay va a seguir manteniéndose el acuífero, pero evidentemente hay acuíferos que tienen una condición mucho más compleja y ahí sí se requiere de una opinión de los expertos. Entonces, yo creo que hay que primero definir qué es lo que es, digamos, los litros por segundo, como tú bien dices, quizás medio litro por segundo es suficiente para una familia, un litro ya alcanza para regar una huerta media hectárea, sin problema. Entonces, yo creo que hay temas que discutir respecto de esto y no olvidarnos del panel de expertos. Todos los países del mundo desarrollados tienen un panel de expertos externos, científicos, que da opiniones que permiten tener independencia. De no tener independencia en la toma de decisiones, es muy complejo que nosotros podamos cuidar el recurso hídrico. Así que yo acojo lo que plantea la senadora y si hay que darle vuelta a este tema, habría que hacerlo. El panel de expertos y también el tema de los límites mínimos y máximos de los acuíferos y agregar el tema del agua de consumo para una familia o de uso doméstico, como ella planteó. Yo solo quiero recordar que en la página 9 del comparado, la indicación 14, hay una indicación que propusimos junto a la senadora Rincón y la senadora Muñoz, que define lo que es el uso doméstico de subsistencia y está aprobada. ¿Y cuánto dice que es? Señala, se entenderá por usos domésticos, no, me ayuda aquí la secretaria. Se entenderá por uso doméstico de subsistencia, perdón, se entenderá por usos domésticos, plural, de subsistencia, el aprovechamiento que una persona o familia hace del agua que ella misma extrae con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal, la vida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su subsistencia. Pero no dice cuánto es. Eso ya está aprobado, ¿ya? Habría que agregar el ya. Lo segundo, yo creo que igual el tema de los pozos para fines de subsistencia, el óptimo, cuando existen varios predios cercanos, es que exista un solo pozo y un sistema de agua potable rural, y no que cada uno tenga un pozo por separado, porque eso de todas maneras va generando un... Es que para riego no lo van a ocupar, porque es muy caro. Está bien, sí. Hay que defender el riego, sí. pero deberíamos incentivar que en lo posible o sea, que por cada propiedad no existe un pozo, porque sí, por cada propiedad un pozo al final, eso es lo que igual va generando un deterioro significativo. En fin, le doy la palabra al... Gracias, presidente. Efectivamente, el tema de las norias en el artículo 56 del Código de Agua es un gran tema. Primero porque no tenemos un inventario, cada uno tiene el derecho a acabar en suelo propio una noria, y por tanto no hay ningún procedimiento formal que permita a la Dirección General de Agua determinar cuántas norias existen ni cuántos son los litros que se están extrayendo por las norias. En segundo lugar, en la práctica de la Dirección General de Agua, cuando fiscalizamos que la noria sea efectivamente un medio legal para satisfacer los quehaceres domésticos, uno de los requisitos es que no haya una conexión a un sistema de agua potable rural. Es decir, si hay una noria y hay un sistema de agua potable rural, debiese dejar de existir la noria, porque es el fin último de los quehaceres domésticos, y si hay un sistema de agua potable rural que lo satisface, se dejaría de cumplir la condición. Eso es lo que ocurre más o menos en la práctica. Pero lo que estamos planteando aquí es que efectivamente sería ideal tener un número, una cantidad de agua, pero es difícil definirla en el código porque va a depender de cada lugar y va a depender de las condiciones como vayan evolucionando en el tiempo. A lo mejor años atrás una noria que sacaba 2 litros por segundo era razonable. Hoy en día, con la escasez que vivimos, probablemente es mucho menos lo que se tiene que hacer. Entonces tenemos que tener alguna instancia técnica del más alto nivel que pueda ir determinando periódicamente cuánto es lo que se puede extraer de una noria en función de las condiciones que van cambiando.
Y esa instancia, que no está en este momento en ninguna parte, es lo que nosotros proponemos que sea una de las responsabilidades de este panel de expertos. Entonces yo entiendo la dificultad de tratar este punto ahora, si es que no se ha tratado en conjunto qué es este panel y cuáles son sus atribuciones. Entonces la propuesta, presidente, sería... Claro, la propuesta sería, presidente, que quizás resolverlo esto cuando tengamos la oportunidad de ver el panel de expertos y ahí se verá si esto es pertinente o no, pero necesitamos una instancia que lo defina. ¿Habría acuerdo para dejar pendiente esta propuesta de inciso hasta que se discute el panel de expertos? Senadora Proboste, y después senadora Muñoz y después senador Castro. No, presidente, le pido que coloquemos en votación este inciso, después se puede retomar en otro posterior si es que existe, pero además en esto pareciera que también hay quienes ya tenemos una opinión formada respecto al panel de expertos. Lo que yo señalo, y que también respalda lo que ha planteado la senadora Carmen Gloria Aravena, tiene que ver con estas definiciones, porque en definitiva lo que tiene que dejar claro el Código son también como herramienta para la fiscalización posterior. Y todo lo que se leyó por parte de lo que ya se había aprobado está actualmente definido en el reglamento de agua subterránea, pero es difícil que se pueda fiscalizar y por eso que creo que es importante que el Código establezca condiciones que son mucho más claras, mucho más objetivas para poder realizar la fiscalización, porque cuando uno dice, no, pero mire, es que el agua le tiene que alcanzar para su huerta, eso también es relativo. Entonces, creo que si en algo podemos reabrir después la votación, en mi opinión, debiera tener mayor esfuerzo en definir mejor qué es lo que vamos a entender todos, especialmente los fiscalizadores de la Dirección General de Agua, por muy escasos que sean, que es un caudal de uso doméstico, de manera que después no tengamos a grandes empresas, así como se atribuyen su rol de micro y pequeña empresa para reforma tributaria, que no se estén después atribuyendo también uso doméstico para extracción de altos volúmenes de agua. Pero le pido que pongamos en votación el inciso siguiente. Yo lo del panel de expertos lo encuentro burocrático, pero sí creo que hay que pensar algún mecanismo, porque el uso doméstico puede significar que llenan la piscina también con esa agua. Así es. Y si no tomamos conciencia, que ya sea con grandes, no sé, actividades productivas que gastan mucha agua, pero también con la lógica de hormigas, de que cada uno cada su pozo, batiéndose al agua, se está creando un daño irreparable. Ese es un punto que yo creo. Entonces, la propuesta del Ejecutivo me parece un poquito burocrática, lo del panel de expertos. Bueno, discutámoslo cuando haya que verlo del panel de expertos. Pero creo que hay que establecer algún tipo de límite, porque como el concepto igual, aunque lo definimos, pudiera dar para que se llene el agua en la piscina, reitero, en zonas que están hoy día en condición de sequía. Entonces la reflexión que hay es, vamos a establecer algún tipo de control para que, bajo la lógica de hormiga, no se vaya generando un deterioro que sea irreparable. Eso puede ocurrir. Independientemente que yo encuentro que la propuesta del Ejecutivo es un poquito burocrática, hay que ver el mecanismo, pero creo que este tema nosotros deberíamos abordarlo. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que hay dos temas. Uno, lo que ha surgido acá, de establecer una medición del uso para fines domésticos de subsistencia. Eso es porque el uso doméstico es como habitual, uso doméstico de subsistencia. Yo creo que eso es complejo que nosotros lo vamos a definir, porque como decía la senadora Aravena, norte, sur, centro, medio, tenemos distintas ofertas de realidades. Entonces yo ese tema lo vería como lo hicimos en pesca, claro, lo trajo definido la subsecretaría. Entonces podríamos probar una definición, eso es lo que yo dejaría pendiente, pero el tema del uso de panel de expertos, yo incorporar el factor panel de expertos no estoy de acuerdo. Por eso es que creo que además de burocratizar, va a encarecer, de alguna manera es propia facultades del Estado,
Entonces, yo creo que en estos momentos de tanta sequía, de tanta escasez hídrica, el Estado tiene que fortalecerse. Y eso no es ser estatista, como nos llaman en el Ministerio de Obras Públicas, que somos un grupete estatista porque estamos dando más facultades al Estado. Yo creo que seguir desmantelando el Estado en estas funciones es bien pernicioso. Y sobre todo el recurso hídrico que hoy día está dejado a los vaivenes del mercado. Yo no voy a rechazar este inciso segundo o tercero que propone la indicación del Ejecutivo. Y sí dejaría para revisar el tema de la... No muy breve. Es que para precisar, yo también estoy en el grupete de los estatistas en este sentido, porque aquí lo que se plantea es que la DGA es la que determina, ¿no? La Dirección General de Agua es la que determina cuánto es lo que se puede extraer de las norias. No es que se lo estemos entregando a otra instancia. Pero en muchas de estas decisiones, la DGA tiene enormes presiones de todas partes, ¿no? Entonces, siendo bien práctico, lo que estamos planteando es una instancia a la cual la DGA pueda recurrir para recomendar. El panel no determina, sino que hace una recomendación que respalda finalmente la Dirección General a la decisión de la Dirección General de Agua. Es en ese sentido. Yo quiero decir lo siguiente. Si se va a rechazar el inciso tercero, yo pido que en el inciso primero agreguemos la palabra de subsistencia. Pues no está en el inciso primero. La recomendación del Ejecutivo lo establece como límite usos domésticos de subsistencia. El inciso primero solo habla de usos domésticos. Y lo que nosotros tenemos definido... No, el que está vigente. No, pues. No. Cualquiera puede caer un suelo pozo de la bebida y usos domésticos. Sí, pero es que este se rechazó. Ese se rechazó. Se rechazó, se mantuvo el vigente. Yanna, se mantuvo el vigente. Y el vigente no dice de subsistencia. El gobierno... Entonces yo creo que esta es una discusión que hay que abordarla en el fondo, no en la lógica mecánica. No, de todas maneras, estoy de acuerdo. Disculpen que sean estos enfáticos. Y ustedes saben que mi postura respecto al Código de Agua, yo tengo una postura muy distinta a la del Ejecutivo en muchas materias. Pero acabamos de rechazar, bueno, esto, al revés, acabamos de rechazar la indicación y por tanto se mantiene el texto vigente que está en la primera columna, en la columna de la izquierda. Y la columna de la izquierda dice uso doméstico. Ahora del Ejecutivo el que dice No dice uso doméstico de subsistencia. La propuesta del Ejecutivo, que a mí me parece burocrática, por eso plantea dejarla pendiente, en la búsqueda de un mecanismo menos burocrático, sí establecía, y por eso me parece un avance, de subsistencia. Ya. Y uso doméstico de subsistencia. No, está aprobada la de la izquierda. No, se mantuvo el... que no dice de subsistencia. El primer inciso se mantiene. Y el primer inciso no habla de subsistencia. Dice solo usos domésticos. Entonces yo, disculpe que esto sea enfático, yo no comparto el mecanismo específico de la propuesta del Ejecutivo. Sí, por eso propuse que lo dejaron pendiente en la búsqueda de otro mecanismo que pudiera ser ese u otro, pero el principio que a mí entendiera hay que preservar, y disculpen que esto sea enfático, es que puede haber un pozo, pero pueden haber 1 millón de pozos, y 1 millón de pozos, el daño que puede hacer desde el punto de vista ambiental es tremendo. ¿Ya? Ya. Estaba leyendo el otro. Sí. Ya. No, porque lo que se aprobó fue lo que estaba vigente. Entonces o dejamos pendiente y si se rechaza... usos domésticos, de subsistencia, Sí. porque está definido subsistencia aparte de doméstico. Sí, parece? uso Yo doméstico de lo subsistencia. resolvería así, pues. Ya, agregamos subsistencia en el artículo. Ya. Domésticos de subsistencia. Ya, está la propuesta de rechazar el inciso tercero, que yo creo que hay mayoría para eso. Pero yo lo que propongo es lo siguiente, que busquemos un mecanismo, que puede ser otro, pero a mí entender lo que plantea el Ejecutivo es de toda lógica. O sea, la Dirección General de Agua tiene que tener algún tipo de atribución si se cava 1 millón de pozos, porque si se cava 1 millón de pozos es como el efecto hormiga, reitero. O sea, claro, uno dice, no, es un pozo al final, pero porque es lo que ha ocurrido en muchas zonas del país. Parcelas de agrado, todos tienen su pozo y termina generándose un problema de desertificación y de sequía. Yo creo que cuando uno habla de pozo, habla de noria, estamos hablando de una
una profundidad bastante baja, porque cuando uno habla de pozo, un pozo profundo, yo apunto que son sobre 40 metros, para mí ese es un pozo profundo, pero cuando hablamos de una noria, estamos hablando de 10 metros, entonces si baja la napa, un poquitito esa gente automáticamente queda sin el recurso. Entonces, yo creo que la Dirección General de Agua tampoco tiene la capacidad de fiscalizar cada noria que se puede hacer en un lugar. Es un tema muy complejo. Por eso yo creo que le estamos colocando demasiado color a este tema, porque para mí una noria es muy bajita. Una noria es cuando, y cuando uno tiene la posibilidad en su noria de sacar agua a una piscina, obviamente que la va a usar, porque se supone que si hay a 10 metros o a 5 metros hay agua, no tenemos un problema de escasez de agua, porque a 5 o 10 metros perfectamente las personas van a hacer uso de esa agua para llenar una piscina si es de que la tienen, entendiendo que la piscina tampoco son tremendas piscinas, son piscinas que son prácticamente de uso familiar. Entonces yo creo que yo dejaría el tema de las norias, porque estamos hablando de que son de profundidades bastante bajas. Si cuando hay una escasez de agua es cuando la napa ya se pierde, pasados los 20 metros, ya se empieza a desaparecer la napa subterránea. Entonces, para mí la noria es un tema que yo dejaría con una libertad de que la gente pueda hacer su noria, y la fiscalización la encuentro muy difícil de la DGA que fiscalice todas estas norias. Propongo lo siguiente, que en el inciso tercero, Ahí está lo mismo. bueno, aquí hay una indicación similar, pero que es aprobar. Quienes exploten estos pozos podrán extraer un volumen de agua subterránea igual o inferior al que determine la dirección de aguas para cada cuenca. Sí, está bien, muy bien. Hasta ahí. Y volverá, y siempre que estén destinados íntegra y exclusivamente a usos domésticos de subsistencia. Para reiterar lo que dijimos antes. Sí. Porque uso doméstico es una cosa, Sí. Ya, y de subsistencia. ¿Ya? Está definido uso doméstico de subsistencia. Todo No, está definido como como un concepto único, uso doméstico de subsistencia, en la página 9. Entonces tendría que quedar. Entonces, le borraríamos la referencia al panel de expertos. Después podremos discutir Sí, está perfecto. cuál es el mecanismo más idóneo, a propósito de lo que se planteó aquí, que la dirección de agua es objeto de presiones de toda naturaleza y que haya algún elemento objetivo que avale la decisión que va a tomar. Ya. Eso después lo vamos a discutir. Entonces aprobaríamos desde Quienes hasta Cuenca, y después haríamos... Sí, eso, tal cual. Y siempre que esté destinado. ¿Habría acuerdo para eso? Perfecto. Ya. Y es uso doméstico de subsistencia, porque está definido como un todo en la página 9. Y habría que agregar de subsistencia a la primera parte. ¿Habría acuerdo para eso? ¿Unanimidad? ¿Ya? Seguimos avanzando. ¿Sí? Solo para la historia fidedigna de la ley, dado que sería inadmisible presentar una indicación como esta, pero la Dirección General de Aguas ya tiene un reglamento que establece condiciones para la extracción de agua subterránea. Sería importante que, tal como señala este inciso, quienes exploten estos pozos podrán extraer un volumen de agua subterránea igual o inferior al que determine la Dirección General de Aguas por cuenca. Esto esté establecido en el reglamento. Sí, pero como no podríamos escribirla, porque le estaríamos entregando una función y va a esgrimir el Ejecutivo que no tenemos facultades para aquello, que es cierta, que en la historia fidedigna de la ley, que ellos debieran consignar estos caudales mínimos de subsistencia por cuenca. ¿Habría acuerdo de la Comisión de que esto quede como interpretación unánime para que quede en la historia fidedigna de la ley? Y en el informe. Perfecto. Entonces se acoge lo propuesto por la senadora Proboste. Ya. Vamos al siguiente, que es las aguas del minero, ¿no? Sí. Ahora corresponde las aguas del minero que establece la Comisión de Recursos Hídricos con el siguiente inciso. Las aguas halladas por los concesionarios mineros de las labores de exploración y explotación minera podrán ser utilizadas por estos en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y sean informadas para su registro dentro de 90 días corridos desde su hallazgo a la Dirección de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. En caso de haber agua sobrante, igualmente deberán informarlas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto.
el senador Castro presentó la siguiente indicación. Corresponde a los dueños de pertenencias mineras, dentro de ellas el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación. Este uso no podrá perjudicar a otros usuarios o afectar considerablemente el acuífero del cual proviene. El titular de este derecho deberá informar a la dirección en el plazo de 90 días contado desde el hallazgo. Y el Ejecutivo presenta una indicación sustitutiva con el siguiente texto. Tendrán derecho a aprovechamiento sobre las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera en la medida que sean necesarias para la faena de explotación y sean informadas para su registro dentro de 90 días corridos contados desde su hallazgo a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. En caso de haber agua sobrante, igualmente deberán ser informadas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre definitivo de la faena minera o la extinción de la concesión minera. Y agrega el siguiente inciso. La Dirección General de Aguas, directamente o a través de la respectiva comunidad de aguas subterráneas, requerirá a los dueños o titulares de pertenencias mineras que exploten aguas halladas en sus labores un informe exponiendo la extracción total de agua subterránea del año anterior. Esta misma información podrá ser solicitada a las personas que utilicen pozos para satisfacer usos domésticos de subsistencia. Y el inciso final señala, sin perjuicio de lo dispuesto, el aprovechamiento de estas aguas no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos o los derechos de terceros anteriores a los informados por el concesionario minero. La Dirección General de Aguas podrá limitar dichos usos si hubiera grave afección de los acuíferos o derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos. Y la Comisión de Recursos Hídricos para este inciso distingue entre el uso y goce y el Ejecutivo entre el aprovechamiento. Ya. Con el mismo texto. Propongo que vayamos viendo cada inciso por separado, porque de hecho hay pequeños cambios en los incisos posteriores que sería bueno que el Ejecutivo lo explicara. Por ejemplo, se reemplaza procedimiento simplificado por especial, se reemplaza uso y goce por aprovechamiento. Se hace, en el caso del texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, referencia al artículo 5 bis, al cual nos hace referencia en la propuesta del Ejecutivo. Es uno de los que está pendiente, además. Sí. 5 bis. Y está el tema del... El 5 bis está aprobado, perfecto. Sí. Entonces está aprobado, no habría problema que mantuviéramos la referencia que aprobó la Comisión de Recursos Hídricos. Y el inciso primero. Bueno, entonces vamos por parte. Le pediría al Ejecutivo que explicara el inciso primero. Estamos comparando la columna segunda, de izquierda a derecha, que es el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, con la propuesta del Ejecutivo. No, el comparado... Este es el papelito, es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que es el papelito? Pero no, el papelito no es lo mismo. No, es que el papel hace... Pero es lo mismo, ¿no? Sí, pero esa está retirada. ¿Cómo? Ah, esta es otra entonces. No, esta tampoco es la que es. Pero es similar a la que está. Entonces, Ya, guiémonos por esta. Ya, perfecto, porque... Sí. También. Ya, vamos por parte. Entonces, el Ejecutivo se puede explicar el inciso primero. Estamos hablando del artículo 56. Va a cambiar la numeración, eso sí, pero el artículo 56 del comparado. Ya. Bueno, este artículo toma de base un poco el concepto que existe hoy día de las aguas del minero y de hecho recoge parte de la redacción de las aguas del minero que habla de que tendrán derecho de aprovechamiento sobre las aguas halladas. A perjuicio de lo cual, a continuación, incorpora la redacción de la Comisión de Recursos Hídricos en cuanto a que estas aguas pueden ser utilizadas en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y sean informadas para su registro dentro de los 90 días corridos desde su hallazgo. En general, el fondo recoge en gran parte la redacción con la única salvedad en que el uso y goce de estas aguas se extinguirán por las mismas razones, salvo por el que dejen de ser necesarias para esa faena, porque puedan ser necesarias en el fondo para otra de las actividades dentro de la actividad minera. Esas son las dos principales distinciones que tiene con la redacción aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos. Es que aquí te falta una parte que cerrar. Por la caducidad, la extinción de la concesión minera. La extinción de la concesión minera.
después viene un inciso que plantea que hace referencia a la extracción del año anterior. Pero el inciso siguiente. ¿Nos queda claro cuál es la diferencia? Solo esa. Porque aprobemos la que está ya discutida por la Cámara de Diputados, por nosotros. De la concesión. Por eso, las únicas dos diferencias que tiene con el inciso aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos es, como parte, que habla del derecho a aprovechamiento sobre las aguas halladas en concesiones mineras, versus a las aguas halladas simplemente, y al final se elimina dentro de las causales que inhabilitan para el uso la caducidad o extinción de la concesión minera, sino que solo se habla de la extinción de la concesión. Presidente, una pregunta. ¿Las aguas allá tienen Sí. Yo entiendo que son allá, pero no están dentro de la concesión que se le otorga. Están dentro de la concesión minera, pero Sí. no dentro de la concesión de derechos de aprovechamiento. No es un derecho de aprovechamiento per se, es un derecho que se origina a partir de la concesión, que los habilita a que las aguas que aparecen en el rajo minero las puedan utilizar en la faena. Ese es el derecho que adquiere el concesionario minero en el ejercicio de su actividad minera. Está habilitado por la ley para utilizar las aguas que aparezcan dentro del rajo, en definitiva. No logro entender por qué se eliminó la caducidad o extinción de la concesión minera si finalmente es esa concesión minera la que le da, digamos, la autoridad sobre las aguas mientras esa digamos, concesión exista. No entiendo por qué cuál es el objetivo de eliminar la caducidad o extinción de la concesión minera. El efecto jurídico, en definitiva, es el mismo. La extinción comprende ambos conceptos, en definitiva. O sea, lo que en estricto rigor se resume en extinción, en el fondo, ya sea que esta extinción se produzca por caducidad, por renuncia o por cualquier causal, en el fondo, se extingue la concesión, pierde el derecho a sacar las aguas desde el rajo. Ya sea cualquier sea la causal de extinción de la concesión minera. Pero al sacarla, eliminamos todos los anteriores, porque en el fondo aquí, al dejarlo como lo dejaron ustedes, se elimina solo por el cierre definitivo de la faena. Y en el anterior descripción estaba la caducidad, porque una cosa es cerrar la faena, que es una cosa de autonomía propia del que está explotando, pero otra cosa es que caduque el derecho de explotación, y por lo tanto también debiera ser ese un motivo. No sé por qué lo eliminaron. Porque queda asumido en el concepto de extinción. La concesión minera se extingue por renuncia, porque no se pagan las patentes, por caducidad, en el fondo por una serie, o sea, la caducidad es por no pago de la patente minera, pero en definitiva hay una serie de razones por las cuales caduca la concesión minera. El efecto jurídico es el mismo, caducidad o extinción. Caducidad es una forma de extinguir. No sé si hay otro objetivo porque Sí. Viene ya aprobado hace rato. Presidente. ¿Hiciste la indicación? Yo había colocado en ese punto también, este uso no podrá perjudicar a otros usuarios o afectar considerablemente el acuífero del cual proviene, por un tema de que, ¿qué pasa si una explotación minera perjudica el acuífero de las personas que van a usar las aguas más abajo? O sea, estarían haciendo uso de unas aguas y perjudicando a las personas que estarían, ya vemos que puede haber una PR que puede estar haciendo uso de esas aguas, porque los acuíferos o ya vemos estas aguas subterráneas van pasando. Vamos por partes. Por la senadora. Y yo propongo que vayamos viendo y después veamos si agregamos lo que propone el senador Castro. Lo que propone el senador Castro es, en particular, una frase que es: este uso no podrá perjudicar a otros usuarios, este uso no podrá perjudicar a otros usuarios o afectar considerablemente el acuífero del cual provienen. Porque... ¿Sí? Perdón, a mí me gusta el interés y la preocupación del senador Castro y
lo fraseamos de una forma Ya, está bien. distinta. Si quiere, lo puede suscribir también el senador Castro. Lo que propone es que sean sometidas a estudio, no obstante el estudio de impacto ambiental, la evaluación ambiental que se va a realizar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque efectivamente en una tarea de exploración o explotación se puede encontrar agua. Sí. ¿Y qué es lo que iba a decir el minero? Esta agua es mía porque yo la encontré. Pero no sabemos cuál es el curso que tiene esa agua, por ejemplo, si son subterráneas, que pueda estar afectando Claro, al utilizar. claro, agua que se utiliza más abajo. Entonces ahí hay un punto que hay que ver. Ya. Y lo segundo, la senadora Proboste está proponiendo reemplazar las faenas de explotación por dichas faenas. Ahora, esto implica un cambio. En la actualidad, si cuando se está explorando se encuentra agua, esa agua no puede ser utilizada para la exploración. No, por la actualidad no. Tal cual está. Está bien, pero no debería, porque en rigor, tal cual está redactado, perdón, no en la actualidad, tal cual está redactado lo que se aprobó por la Comisión de Recursos Hídricos, el que encuentra agua en la exploración puede declararla, informarla para usar la explotación, pero no en la exploración. Eso es bien importante. Si se plantea dichas, se va a poder utilizar para la exploración en sí y también para la explotación. Eso es lo que se quiere, que se destina esa agua también para la exploración, porque en la actualidad el que explorando encuentra agua la informa y después en el proceso de explotación puede usar esa agua. Pero en la explotación, no en la exploración, de acuerdo al texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Estamos ampliándolo, por eso yo planteo ese tema, tengo mis dudas. Presidente, lo que pasa es que en ambos textos, el que aprobó la Cámara de Diputados, se encabeza con la siguiente frase, dice: las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera podrán ser utilizadas para estos efectos, en la medida que sean necesarios para dichas faenas, y lo que se cambió en la Cámara, en el Senado, era que sean necesarios para las faenas de explotación. Lo que ocurre es que hoy día, en la práctica, si la agua es hallada en el proceso de exploración, va a ser usada en el proceso de exploración. El proceso de exploración igual requiere agua, entonces sería dejar un vacío en la ley que no tiene ningún asidero en la realidad. Lo que a nosotros nos parece importante es la preocupación que ha planteado también el senador Castro. Es decir, estas aguas que son halladas, que antes simplemente la hallaban y eran de ellos, hoy día este artículo lo que dice es que tiene que informarlo y que la Dirección General de Aguas es además el que tiene que autorizar. A nosotros nos parece importante señalar que, no obstante lo que diga este código, estas faenas, tanto en la etapa de exploración y explotación, deben someterse a un estudio de impacto ambiental para ver si es que esto afecta la capacidad hídrica de la cuenca, de acuerdo al reglamento del CEIA. Con la palabra vamos a votar. Sí, quizás, si ustedes se fijan, nosotros compartimos esta preocupación del senador y lo introdujimos en un artículo que dice: sin perjuicio de lo dispuesto, el aprovechamiento de estas aguas no podrán poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos y los derechos de terceros, anterior a los informados por el concesionario minero. Entonces, para que se considere la discusión. Y resolvemos el primer inciso. Sí, no, sí, coincidiendo con todo lo que hemos dicho, y sobre todo buscando la menor burocracia, el estudio de impacto ambiental, conociendo un poco cómo funciona, del terror en términos de tiempo. Entonces, coincido plenamente que es importante que al haber encontrado agua, verifiquemos que los efectos de la extracción de esa agua no vayan a ser perjudiciales. Entonces, a mí me preocupa que coloquemos la palabra estudio de impacto ambiental y quizás ahí es la DGA la que tiene que pronunciarse respecto al efecto, porque el estudio de impacto ambiental ya deriva a otra institucionalidad que lamentablemente todavía no hemos podido lograr un nivel de eficiencia que no implique varios años. Entendiendo que primero vamos a explorar y vamos a ocupar el agua, vamos a explotarla, vamos a volver a ocupar, pero que en este proceso no nos perdamos, que es importante el impacto, estoy de acuerdo muchísimo, pero quien haga ese estudio, en mi opinión, debiera ser la DGA y no Medio Ambiente, porque la verdad es que hoy día la institucionalidad todavía está en estudio, el SBAP todavía no se termina de legislar, entonces me preocupa la palabra estudio de impacto ambiental y no un informe de la DGA respecto al impacto. Esa es solamente mi opinión. Presidente, perdón, ok. La senadora Proboste la vamos a ver después. Ya, ok.
Entonces, lo que primero tenemos que resolver, vamos a ver después esa indicación, es el inciso primero. Entonces, voy a someter a votación el inciso primero. Si se acepta la indicación del Ejecutivo, se aprueba ese inciso. Si se rechaza la indicación del Ejecutivo, como se va a mantener el de recurso hídrico, entonces ahí voy a someter a votación la indicación de la senadora Proboste para agregar la palabra dichos faenas. ¿Se entiende? ¿Cuál vamos a votar ahora? Vamos a votar la indicación del Ejecutivo. Rechazar la indicación del Ejecutivo significa mantenerla vigente, Sí, sí, que es la que está en la segunda columna. Si se rechaza, abrimos la votación respecto de la indicación dichas faenas. ¿Habría acuerdo para...? Estaríamos hablando de esta en su conjunto. Sí, estamos hablando de la segunda columna. Ok. Entonces se somete a votación la indicación del Ejecutivo. Senadora Proboste. En contra. Senadora Muñoz. ¿Cuál? Porque vamos a agregar los segundos tuyos. Pero tuyo ya está. No. Está en el inciso segundo del 56 aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Estamos votando la indicación del Ejecutivo, la 56. Senador Castro, ¿cómo vota el inciso primero de la indicación 56? Sí, pero lo que pasa es que yo también estoy leyendo lo que escribió el Ejecutivo y recoge bastante bien también. La página 65. Lo aprobado por Estamos inciso primero, solo el inciso primero. Vamos a votar inciso por inciso. Lo del Ejecutivo, lo que Juan está mencionando está en el inciso tercero, que lo vamos a ver después. Estamos solo votando inciso primero contra inciso, o sea, hay que decir entre inciso primero del Ejecutivo. ¿Qué vota? ¿A favor, en contra? ¿Ah? ¿A favor? ¿Ya? No, lo está votando por cuál de las dos columnas. No, estamos hablando que está mejor. Entonces en contra. También en contra. En contra, porque estamos votando esta. Vale. Senadora Aravena. En contra. Ya. Se aprueba, entonces, mantener la de recursos hídricos. Se rechaza la indicación del Ejecutivo. Sí, porque falta. ¿Ya? Acto seguido. Dichas faenas. Ya. Yo tengo mis dudas sobre las dichas faenas, porque... Sí, porque le vamos a abrir un... O sea, hoy día, yo explorando encuentro agua... Lo que hay ahora es más restrictivo. Si encontró agua en la exploración, la puede declarar para la explotación, pero no la puede ocupar para la exploración. De acuerdo al texto, Presidente, tengo mi duda, por eso lo planteo. la puedo retirar y me parece que la última indicación que he señalado es mucho más clarificadora de aquello y además porque no es que en esto se obligue a evaluarlo, sino que lo que digo en la indicación es que no inhibe el que se evalúe para medir los efectos en el sistema hídrico en general. Entonces, prefiero mantener la última indicación, presidente. Indicación de dichas, Sí, mantengamos mantengamos el texto que aprobó el Senado. Las aguas halladas en exploración o en explotación solo podrán ser destinadas, si se declaran, para la explotación. ¿Y la exploración cómo? No se considera la exploración. Pero es que es imposible que eso no ocurra. Perdón, pero Lo que pasa, presidente, es que, ¿sabe por qué? es que yo no soy de la zona minera, pero una cuestión lógica es que no pueden explorar sin agua. Entonces, el dejarla fuera Pero sería... sin agua, si la hallan. La exploración y la explotación se hacen las dos con agua. Sí, pero presidente, mire, Pero ¿sabe por qué? Creo que... habiendo adquirido agua por algún mecanismo, productos de la exploración encuentran agua. Sí. La pregunta es si esa agua se puede destinar a la propia exploración o solo a la explotación. Lo que aprobó la Comisión de Recursos Hídricos es solo la explotación. El agua para la exploración la tienen que haber adquirido por una vía distinta, que no sea el hallazgo, a propósito de la exploración. Son dos cosas distintas. Y lo que declaran, después lo pueden destinar a la exploración. Tenemos que escuchar a la representante del norte. La verdad es que Bueno, sí, claro, porque yo creo que esto es imposible en la práctica. Entonces hay que escuchar a un argumento técnico real, porque si no estaríamos legislando algo que no en la práctica es imposible. Presidente, mire, efectivo lo que plantea la senadora Aravena. Lo que pasa es que este va a ser un tema que se va a discutir, no es mi ánimo abrirlo, porque tal como reza el inicio de este artículo, de este inciso, dice las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera podrán ser utilizados por estos en la medida que sean necesarios para
las faenas de explotación. ¿Qué es lo que se va después de esto a judicializar? En que yo no voy a poder usar esas aguas de exploración si es que no tengo claro en qué voy a explotar. Eso es lo que va a pasar, porque en el fondo aquí lo que está definido es que ellos igual, al momento de que alumbren agua y encuentren en la etapa de exploración, la van a poder usar, con todas las exigencias que aparecen en este artículo, es decir, en donde tienen que informar a la Dirección General de Agua en un plazo no superior a 90 días corridos, indicando la ubicación, el volumen por unidad de tiempo, etc. Pero después se va a poder abrir un proceso judicial, esto lo quiero decir, presidente, porque si es que ellos usaron agua de la exploración y no explotaron. Eso es lo que dice la letra puntual del texto, del artículo. Entonces, no tengo dificultades con esto. Efectivamente, la vida real dice que cuando hacen una faena minera, estamos hablando de mediana y gran minería, porque en el mismo texto excluye a los pequeños mineros, a continuación, ellos van a encontrar agua y la van a utilizar en la exploración. Lo que dice este texto, que efectivamente es mucho más restrictivo el del Senado, el que se había aprobado anteriormente, es que solo van a poder utilizar la exploración si es que luego explotan. Y por lo tanto, si no explotan, se podrá ir después respecto de acciones. A mí me parece, presidente, que era bueno mantener el texto que tenía la Cámara, pero me parece que es mucho más limpio la indicación que hemos presentado con la senadora Muñoz, que expresa que independiente, lo que está señalado en el Código de Aguas no inhibe, y esto no es una obligación, no inhibe que la exploración y explotación pueda ser evaluada ambientalmente conforme al Decreto Supremo 40 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ese reglamento ya establece cuáles son las faenas que se someten, para que verifiquemos si es que no hay impactos ambientales en el sistema hídrico en general, que era la preocupación también que había manifestado el senador Castro. Breve mención. Todos los proyectos mineros pasan por evaluación ambiental y la Dirección General de Agua tiene que dar su opinión respecto al impacto de los recursos hídricos. Entonces la pregunta es que no vayamos a agregar un segundo proceso ambiental que vuelva a pasar por la Dirección General de Agua, lo cual va a ser un trámite enorme. A mí me parece mucho más claro lo que la misma Comisión de Recursos Hídricos aprobó en su momento, que es que la Dirección General de Agua puede limitar dichos usos si hubiera grave afectación de los acuíferos o derecho de terceros. Eso está aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y me parece que es mucho más limpio y más directo, en la misma línea de evitar la burocracia. Presidente, porque acá el tema del agua ya se produce también en pequeña minería. Entonces creo que puede, estando de acuerdo con el procedimiento del impacto ambiental, creo que puede tener un impacto en pequeña minería artesanal, que también de repente hayan aguas. Entonces nosotros tenemos acá aprobado, yo creo que podría leer el 56 aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en que recoge en su inciso segundo la propuesta del senador Castro y en su inciso tercero delega a la Dirección General de Aguas por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad para entregar la información, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal, pequeña minería. Entonces yo creo que aquí, tal cual está aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, está contenido todo este debate. Entonces yo propondría que aprobemos el inciso primero, el inciso segundo, el inciso tercero, porque recoge la inquietud del senador Castro, de lo que ha planteado la senadora Proboste, y creo que no nos compliquemos más porque esto está archidiscutido. Habría que, porque mantiene dichas faenas, ¿mantiene la propuesta de la senadora Proboste? No, se retira ya. La retira, entonces está retirada. Ya. Y respecto de... entonces vamos a ver los otros incisos, porque los otros incisos es en relación con el tema de si hay una evaluación de impacto ambiental y la propuesta que ha hecho el senador Castro, que no puede perjudicar a otros usuarios o afectar al acuífero del cual provee. Entonces vamos al inciso segundo que es propuesto por el Ejecutivo.
que página 6, que dice: la Dirección General de Aguas, directamente o a través de la respectiva comunidad de agua subterránea, requerirá a los dueños o titulares de pertenencias mineras que exploten aguas halladas en sus labores un informe exponiendo la extracción total de agua subterránea del año anterior. Esta misma información podrá ser solicitada a las personas que utilicen pozos para satisfacer usos domésticos de subsistencia. Esto es nuevo, esto no está. En definitiva, se le da la atribución, aparte de la obligación de informar dentro de los 90 días, que se mantendría vigente, desde que se halla el agua, hay 90 días para informar, para poder hacer uso de esta agua. Se establece que la Dirección General de Aguas puede requerir esta información respecto del agua extraída el año anterior, tanto para actividades mineras como para usos domésticos de subsistencia. Eso es nuevo, eso no está. La pregunta, ¿la Dirección General de Agua no tiene ninguna atribución en esto hoy día? ¿Esto es completamente nuevo? ¿Cuál es la forma en la cual está operando actualmente la Dirección General de Agua? Hoy día en la práctica, efectivamente, la Dirección General de Aguas no tiene facultad para poder exigir información respecto de estos usos, en el fondo, que han sido denominados muchas veces como usos mínimos reconocidos por ley, a pesar del volumen que puede estar saliendo o podría estar siendo utilizado en el caso de la minería. Nosotros no tenemos hoy día cómo exigir, por ejemplo, a un sector acuífero donde existe una multiplicidad 1000 norias, alguna forma de levantar la información para poder cuantificar de alguna manera el impacto que tienen esas extracciones. Entonces, la idea es... y claro, y lo mismo ocurre con la minería. Entonces, la idea es poder generar la atribución en la Dirección General de Aguas, a lo menos de poder exigir esta información. Esto está siendo pensado no solo en la gran minería, que va a estar obligado en el fondo a plazos más restrictivos, sino que también en la pequeña minería, que puedan ir informando cuál es el nivel de sus extracciones para poder determinar cuál es el impacto en el acuífero y poder hacer los balances hídricos el día de mañana. Yo tengo varios comentarios al respecto, porque me parece bien que la Dirección General de Aguas, si hoy día no está haciendo esto, lo puede hacer. Pero primero, que el año sea, podríamos decir, al menos, o sea, que eso no obste que pueda requerir informes incluso de periodos más acotados, porque estamos poniendo en la hipótesis de que el fenómeno del calentamiento global se profundiza, el problema de la escasez de agua en determinadas zonas se profundiza y, por tanto, necesitamos una Dirección General de Agua empoderada para poder tomar decisiones. Entonces, que el año sea como plazo máximo y que pueda requerirse informes con mayor periodicidad, lo primero. Y segundo, que esto no obste que la Dirección General de Agua pueda tener medidas preventivas antes de estos informes incluso. Entonces, mi temor es que tal cual está redactado, le damos una atribución a la Dirección General de Agua, pero como en derecho público se puede hacer solo aquello que autoriza la ley, se interprete que la Dirección General de Agua solo puede hacer esto, solo puede requerir este informe el año con posterioridad respecto al año anterior. Y poniendo en hipótesis un poco más catastrofista, podríamos decir, más catastrófica, porque no sabemos lo que va a ocurrir, que la Dirección General de Agua tenga esta atribución, pero que sea el mínimo, o sea, que pueda hacer otras cosas. Entonces, que la redacción no quede de una manera tal que la Dirección General de Agua solo lo pida una vez al año, sino que quede como el mínimo. O sea, esto sea como claro, podríamos decir, el procedimiento ordinario. Pide el informe del año anterior. Pero, reitero, que pueda actuar con anterioridad, que pueda requerir informes más periódicos, que eso quede abierto y que la redacción no nos cierre esa puerta. Esa es mi única reflexión sobre este inciso. Senadora Aravena y senador Castro. Tengo una pregunta práctica. Me parece excelente esto, muy bueno, porque efectivamente esto evitaría los problemas que tenemos. Pero en la práctica, ¿cómo ustedes han conversado con sus equipos de terreno? ¿Podría hacerlo un pequeño agricultor para poder informar de la extracción total de agua subterránea del año? Claramente es estimativa, ¿no? Porque es imposible pretender que ellos tengan un medidor, digamos, que esté viendo caudal diario y eso lo multiplican por 365, o sea, a agricultores que tienen un sistema de riego tecnológico, sin duda, pero a un pequeño agricultor pedirle, entiendo que es estimado, porque quienes estén escuchando esto claramente van a decir cómo hacemos esta cuestión, es imposible. Entonces, entiendo que es una situación estimada, porque uno puede calcularlo eso en función de la capacidad de la bomba, etcétera, etcétera, y poder decir más o menos cuánto es. Ahora, esto en términos prácticos va a implicar que fechas para las cuales ellos tendrán que informar, en el reglamento habrá toda una normativa, cosa de que no entren en cumplimiento, y en caso de, no dice aquí nada respecto de qué pasa con el que no informa. ¿Está en el reglamento? ¿Si habrá algún tipo de sanción respecto del tema? Esa es mi consulta. Presidente. Sí, lo que pasa es lo siguiente.
hay una norma vigente, o sea, vigente, aprobada, de la Dirección de Recursos Hídricos, que es el último inciso. Por eso, yo insisto, lo del año, si el año es el procedimiento único, a mí me parece que, o sea, si hoy día no hay nada, por eso pregunté, si hoy día no hay nada, tiene que haber algo. Pero si ese algo va a ser solo el año, a mí me parece que es insuficiente, y debería ser el piso y no el techo. Entonces, y creo que el inciso final aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos resuelve esto adecuadamente, porque dice, la Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad para entregar la información, incluyendo un procedimiento simplificado. El gobierno propone un procedimiento especial, eso lo vamos a discutir después, para la minería artesanal y pequeña minería, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo. ¿Qué es lo que aquí faltaría? El uso doméstico, pero podríamos mantener el del recurso hídrico agregando el uso doméstico. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién determina el plazo? La Dirección General de Aguas. Dependiendo de los tiempos. Porque la resolución determina las formas, requisitos y periodicidad, y esa periodicidad podría ser inferior a la del año. Insisto en la idea de ponernos más ambiciosos, que la Dirección General de Aguas cuente con mejores herramientas. Entonces, yo mantendría lo que está aprobado, después vemos establecimientos simplificados especiales, esa otra discusión, y agregaría el uso doméstico. Listo, este último artículo. Esta misma información podrá ser solicitada a las personas que utilicen pozos para satisfacer uso doméstico de subsistencia. Sí, porque si no quedan fuera. Entonces, la misma resolución se establece la periodicidad. Y la gracia es que, al ser una atribución que se fija por resolución, la Dirección General de Agua puede establecer el plazo más prudente, que pudiera ser menos de un año. Además, esto puede variar, puede que en una región, una vez al año, sea más que suficiente. Puede que en otra región se requiera un informe semestral o trimestral. Me parece muy bien, pero habría que agregar esto nomás. Y habría que agregar el uso doméstico. Y de esa manera salvamos... Entonces tomamos Sí, presidente, lo que pasa, lo que yo veo en este inciso lo siguiente: lo poco práctico que se genera esta información, el sentido de la información, porque si la DGA le va a decir a una empresa minera que empezó a trabajar, dígame usted cuánto fue lo que usó el año pasado. Es muy poco práctico, porque la empresa minera le podría responder, la verdad que yo he usado 0 litros de agua. ¿Cuál es el sentido de este inciso si no es práctico al momento de exigir? ¿Cómo cuantifica, cómo se mide, cómo somos capaces de decir, oye, esta empresa hizo daño en un acuífero porque sacó más agua de la que corresponde? Le aseguro que este inciso no tiene ni un sentido práctico al momento de pedir la información a la empresa minera. Habría acuerdo para mantener el inciso cuarto, el último, agregando, sí, que parte de la Dirección General de Agua. Después vamos a discutir lo del procedimiento, porque hay una propuesta del Ejecutivo que tendrá que explicar por qué propone procedimiento especial y no simplificado, pero ese es otro tema. Habría acuerdo de mantener el inciso cuarto del texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, agregando: esta misma información podrá ser solicitada a las personas que utilicen pozos para satisfacer usos domésticos de subsistencia. ¿Les parece que agreguemos eso? O sea, se mantiene la atribución de la Dirección General de Agua, que la tendría aprobada para respecto de la minería, y se agrega respecto de los usos domésticos de subsistencia. Perfecto, solo que como cambió la redacción que hemos propuesto, quizás sería conveniente agregar las personas o los servicios de agua potable rural, porque son los dos que pueden ejercer las norias. Entonces, que quede claro que... ¿Ah? La idea es la siguiente: que la Dirección General de Agua tenga la atribución de, usted tiene un pozo en su casa, infórmeme, de acuerdo a la resolución, cuánto está sacando en ese pozo, cuál es la extracción que tiene en ese pozo. ¿Ya? Creo que no corresponde poner temas de derecho humano al agua, al tema de los pozos que suministran agua para el consumo humano, en las aguas allá para el minero. O sea, yo creo que habría que despejarlos. Si tenemos esa idea, habría que ponerlo en otro lugar, pero acá yo me opongo a incorporarlo. Propongo lo siguiente, que separemos el artículo del agua del minero como un artículo distinto, ¿ya? Y en la lógica de lo que propone la senadora Muñoz. O sea, vamos a probar lo del agua del minero con los cambios que se están introduciendo, pero lo creamos como un artículo distinto porque hoy día es un inciso dentro del agua para la subsistencia. Entonces, dejamos dos artículos distintos.
y en el del agua para la subsistencia incorporemos el concepto que la Dirección General de Agua puede requerir información. Porque esto es bien importante por lo siguiente, porque, claro, se acaba el pozo por fin de subsistencia, pero no consta a nadie que esa agua no se está utilizando para fines distintos. No, yo tengo mi pozo, y el agua de mi pozo lo ocupo. La pregunta es, ¿y cuánta agua saca? Tengo idea. Claro, entonces se puede requerir esa información. Se puede. Ya, esa dejémosla en el otro artículo, pero probemos el concepto, que la Dirección General de Agua tenga esta atribución. Entonces, ya. Volvemos para atrás, entonces. Entonces volvemos para atrás. Vamos a ver, la propuesta es aprobar el inciso cuarto. No, rechazar el inciso segundo propuesto por el Gobierno, pero manteniendo el cuarto. El cuarto de la Comisión de Recursos Hídricos. Ya. Ese que dice sin perjuicio de lo dispuesto, No, o la la Dirección Dirección General. General de Agua. La página 5, la Dirección General de Agua. Sí, sí. La dirección. Ahí está. Sí, es la Dirección General de Agua, Sí. directamente o a través de la respectiva comunidad de agua. O sea, eso queremos borrarlo nosotros. No, pero ¿cuál está sometiendo, No. presidente? Usted me dice... Página 7 el de adelante de la página 7. ¿Ya? Y la página 65... Ese. 65, del texto que estamos de la Comisión de Recursos Hídricos, el inciso tercero que empieza por la Dirección General de Agua por resolución. ¿Eso estás leyendo? La forma, ¿eso es lo que da por aprobado o qué? Que ahí me perdí. A ver, no, mira, a ver. Ahí me perdí. ¿Qué página? Lo que pasa es que está trabajando en otro. ¿Cuál es la página del 63? Documento en la 66 comparado original. Ya. Viene de la 65. Presidente, ¿podría la señora secretaria recapitular el 56? Mira. Porque hemos aprobado, al parecer, el inciso primero que ya había aprobado la Comisión de Recursos Hídricos. Mira, ¿Eso es? Sí, el inciso primero. Senadora Muñoz, en la página 68, en la cuarta columna, está el texto vigente. ¿Ah? En la 65. La 64, acá. Ahí está En la el agua 64, del ya. Ya. Ya, en la columna del medio, en la página 65, en la columna del medio, el último inciso, la dirección, es el que estamos aprobando. Sí. La Dirección General de Agua, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad para entregar la información, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña minería de conformidad con lo dispuesto a lo establecido en el inciso segundo del artículo 142 del Código de Minería. Ya, hasta ahí estamos bien. Es el que fue aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y la idea sería mantenerlo. Sí. ¿Por qué? Porque esto permite que la Dirección General de Agua pueda establecer una periodicidad de información más reducida que el año. Claro. A diferencia de la otra Dependiendo de la norma, situación. que por ser legal nos va a amarrar al año y nos tenemos que poner la hipótesis de que eventualmente podría ser requerida con mayor periodicidad. Entonces, mantendríamos inciso. ¿Habría acuerdo? Sí. 56 que era original de la página 67 de la indicación del Ejecutivo. No, 66. No, estamos hablando de los recursos hídricos. No, Estamos, Página 65. sí, estamos rechazando la propuesta es rechazar el del Ejecutivo Sí, porque lo plantea un año y la idea es que tenga más. y mantener el de la Comisión de Recursos Hídricos, que está en la columna del medio del comparado. Ya, estamos bien hasta ahí. ¿Habría acuerdo con eso? Sí. Ya, entonces, ¿habría Sí, acuerdo? estamos de acuerdo. ¿Senadores? Estamos de acuerdo. ¿Ya? Unánime. Ya, Ya, ese pero- es el último. Ya, volvamos ahora. Bueno, Con los agricultores. Volvamos entonces a. Y se rechazó, perdón, la Dirección General de Agua, el del año. Está rechazado. Sí. Sí, ya. Sin perjuicio de lo dispuesto. Ya, ahí el Ejecutivo hace un cambio. Habla de aprovechamiento y lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, el uso y goce. Entonces, ¿podrían explicar el cambio? Y segundo, el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos hace referencia al artículo 5 bis y el Ejecutivo no hace referencia al artículo 5 bis. Esos serían los dos cambios. Entonces, no sé si podrían argumentar la razón de esos dos cambios. Estamos hablando de la página 6 del comparado. Perfecto. Hablamos de aprovechamiento en el fondo porque es un concepto específico del uso de las aguas. El concepto de uso y goce está más asociado al concepto del derecho. La idea en el fondo es quien aproveche las aguas provenientes de esta facultad, ya sea de una concesión minera
o bien el día de mañana de otra de las actividades, en el fondo. No podrá poner en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros. El goce no necesariamente es un aprovechamiento, el concepto se relaciona más con el derecho o la facultad, más que con el ejercicio mismo de las aguas que se están extrayendo del acuífero, producto de la concesión minera en este caso. Esa es la precisión. Por eso, en el fondo, hablar... Lo del 5 bis, en el fondo, se responde a que nosotros proponíamos eliminar el 5 bis originalmente. Hoy día no sé cómo queda la conexión, en definitiva. Sí. Entonces, el 5 bis se aprobó, por tanto, la referencia al 5 bis no tendría por qué eliminarse. Y entonces, el único debate es si se dice el uso de goce y el aprovechamiento. Conceptualmente, pregunto yo, ¿qué es más amplio, el aprovechamiento o el uso y goce? ¿El aprovechamiento es más amplio, de acuerdo al Ejecutivo? Pregunto. El aprovechamiento es más específico, se refiere al ejercicio mismo del bombeo, en este caso, o del uso de las aguas. El concepto de uso y goce viene vinculado más a un concepto jurídico, en el fondo. El uso y goce es efectivamente una facultad. Es lo mismo, yo creo. Sí. Dejemos aprovechamiento, pero incorporamos. El uso y goce, que el que está vigente, es sin más perjuicio de lo amplio que dispuesto. aprovechamiento. En el ciudad anterior, el uso y goce de estas aguas. Y por otro lado, está el 5 bis, porque está aprobado, ¿cierto? Sí, pero Carlos, a ver, hace una consulta aquí. Pero hay que ponerle el 5 bis. En el código vigente, el aprovechamiento está definido como el uso y goce. Entonces, propongo que mantengamos lo vigente, porque si no, esto está aprobado por la Cámara de Diputados, además, ¿no? Para no ir a mixta, porque si no va a ir a mixta. No, dejémoslo como Ya está. propongo mantener lo que está vigente, porque si no, para dar la mixta. ¿Habría acuerdo para mantenerlo vigente, entendiendo que el Código de Aguas define el aprovechamiento como uso y goce? Sí, está bien. Entonces serían conceptos sinónimos, de acuerdo al Código de Aguas. Pero si no lo modificamos... No, después nos van a encontrar algo raro. Ya, ¿habría acuerdo? Ya. Presidente, Vamos pero falta algo. Sí. Este tema de la información, esto va a quedar pendiente. Pendiente, esto sí. de esta En el otro artículo, vamos a ver cómo lo ponemos en el otro artículo. Ya, para que no nos olvidemos del tema de la información de los norias. Ya. Sí. ¿Qué nos queda Exacto. pendiente? Nos queda pendiente sí, un minuto, después vamos, que es que el gobierno está proponiendo que el procedimiento sea especial y no simplificado. Entonces me gustaría escuchar por qué. También es una precisión, pero en definitiva no queremos que sea un procedimiento resumido de uno que existe, sino que uno específico para cada uno de estos casos. O sea, que exista un procedimiento especial con todas sus etapas, no necesariamente un procedimiento en el que se excluyen ciertos aspectos del proceso principal. Proceso simplificado. Pero sí, lo que pasa es que eso implicaría regular el procedimiento por ley. No, porque esta resolución establece los requisitos de periodicidad, pero establece la facultad que se establezcan requisitos de periodicidad más ¿En cuál específicas página está? para el caso de la pequeña minería. ¿En cuál página está? Sí, pues. Sí, a ver, lo que pasa es que acabamos de aprobar, pero yo dije que íbamos a dejar pendiente si era simplificado o especial. Sí. Y perdón, aprobamos este inciso porque rechazamos el que había puesto el Ejecutivo. Pero habíamos dejado pendiente si era simplificado o especial, porque no sabíamos cuál era el argumento si era simplificado o especial. ¿Habría acuerdo de mantener el simplificado? Pregunto. Sí, porque todavía no ¿cuál es la explicación de la construcción? ¿Habría acuerdo para mantener el Sí, simplificado? dejémoslo, sí. Señor Sí, Fresco, porque es ¿o consecuente con lo que votamos? aprobamos para atrás. Mantendríamos lo que está. Sí, lo que está vigente, lo que Porque aprobamos la tiene sentido moción. con lo que Sí. aprobamos adelante. Ya. ¿Habría unanimidad entonces para Sí, aprobar, porque si no, no tendría sentido. para mantener simplificado y rechazar a especial? Ya. Si no, no estaríamos. Estamos rápido. Perdón, ¿qué como Sí, es que si no tendría. como especial o simplificado? Simplificado. Es que si no, no tendría sentido con lo que aprobamos recién para atrás. Ya. Queda pendiente entonces la indicación de la senadora Proboste, que dice lo siguiente. Dice lo expresado en el No, siguiente eso lo código. eliminó ella. No, sí lo No, pues ella no lo mantuvo eso. No, ¿qué? sí, lo de la evaluación ambiental, sí. Ah, Ya.
Lo expresado dice en el siguiente código, yo creo que es en el presente código. Sí, hay un lapsus. Ya, lo expresado en el presente código no inhibe que la exploración o explotación pueda ser evaluada ambientalmente conforme al Decreto Supremo 40 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, con el propósito de evaluar efectos ambientales en el sistema hídrico en general. Esa es la indicación suscrita por los senadores Proboste y Muñoz. Sobre esto se le ofrece la palabra al Ejecutivo para resolver. Sí, nosotros no estaríamos de acuerdo con eso, por lo que expliqué. Los proyectos de este tipo siempre pasan por evaluación ambiental y se determina el impacto sobre los recursos. Y es un proceso largo, con adenda 1, adenda 2, adenda 3, puede tomar 2, 3 años. Y nos parece mucho más práctico lo que estamos proponiendo aquí, que sea la Dirección General de Agua la que determina si hay efecto o no y pueda regular esos efectos. No, presidente, a nosotros nos parece que esto recoge la preocupación que se ha señalado en esta discusión de medir los impactos, y eso se puede hacer a través de lo que hoy día está actualmente regulado en el Decreto Supremo 40 en materia medioambiental. Y lo que se señala es que esto no inhibe, no lo hace obligatorio, pero no inhibe, porque efectivamente es necesario en algunos casos evaluar cuáles pueden ser sus impactos ambientales desde el punto de vista de la situación hídrica en general. Yo tenía una duda en relación a las pequeñas actividades mineras, pero está ahí invocado el decreto número 40, que las excluye de este trámite. Lo que sí no sé, la redacción queda involucrada tanto las actividades de exploración y explotación a este estudio, digamos. Eso es lo que... Sí. Yo siento que no tenemos como la... Sí, yo tengo la duda sobre la exploración y que no, el temor es que no vaya a haber una doble evaluación, entendiendo que tiene que haber una evaluación, Que ya hay. pero no existe una doble evaluación, porque estamos señalando que el proyecto fue autorizado, fue evaluado ambientalmente, ya fue autorizado, y a propósito de que fue autorizado, encontraron agua. Esa es la hipótesis. ¿Significa que el encontrar agua de un proyecto ya autorizado exige una segunda evaluación ambiental? No. No, pero es que eso es lo que entendemos que se está proponiendo. O sea, un proyecto es autorizado ambientalmente, inicia su faena y en el trabajo surgen estas aguas, porque muchas veces son del mismo trabajo del minero que afloran esta agua, que además tienen que tratar por temas de seguridad. Entonces, sí, a lo mejor estamos entendiendo mal la propuesta de la senadora Proboste, pero lo que estamos entendiendo es que el proyecto ya aprobado ambientalmente, después si alumbra aguas tendría que pasar por una segunda aprobación ambiental, pero lo cual podría dejar completamente bloqueado el proyecto inicial, salvo que hayamos entendido erróneamente. Me autoriza, mire, yo lo que creo es que hubo una evaluación ambiental y en la evaluación ambiental por norma exige un informe de la DGA. Sin embargo, efectivamente, como dice la senadora Proboste, alumbramos y encontramos agua. O sea, pedir un segundo, yo vuelvo a repetir lo que dije, un segundo informe de impacto ambiental me parece un poco burocrático, pero sí entiendo el punto y por lo tanto lo que sí podría exigirse es que la DGA, del momento que está informada, también podría emitir, porque no se olviden que cuando se alumbra agua hay que informar a la DGA. Entonces lo que podría hacer la DGA es no solamente recepcionar el informe, sino que emitir una opinión en caso que ésta esté afectando, que emita una opinión, no solamente que se quede con la información de que sí, encontré tantos litros por segundo, los voy a ocupar, pero que entre un segundo paso en que la DGA informe. No necesariamente que vaya un segundo estudio de impacto ambiental, podría ser una solución. Sí, pero ya está aprobado, sí, perdón. El artículo que acaban de aprobar la Dirección General de Agua podrá limitar esos usos si lo hubiere grave afectación de los acuíferos o derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos. O sea, la DGA ya está... Pueda ser evaluada. El decreto supremo es el que establece el reglamento, ¿cierto? El reglamento, sí. ¿Y ahí se señala lo que tiene que ser evaluado o es la ley? El reglamento. El reglamento. La ley la es el reglamento define lo que tiene que ser evaluado.
Claro, artículo 3, tipos de proyectos de actividades. Los proyectos de actividades susceptibles de carácter de impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto son los siguientes: acueductos, Sí, pues, presas, drenaje, y ahí eso no sé, establece acá. Y si simplificamos y quedara con lo expresado anteriormente, no obsta lo establecido en el Decreto Supremo 40, no obsta, o sea, de todas maneras se tiene que aplicar el Decreto Supremo 40. En la hipótesis que el Decreto Supremo 40 establece. Y lo expresado anteriormente no obsta lo dispuesto en el Decreto Supremo 40 del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea, en el fondo, yo entiendo que esto igual se aplica, o sea, no, este inciso no es necesario para que tenga que haber, Porque es obligatorio. tenga que haber evaluación de impacto ambiental, porque está vigente. Sí. Y los proyectos tienen que tener Y evaluación de aprobamos impacto recién uno ambiental. que dice que tiene que tener la aprobación de ustedes cuando se informa que haya que afloró agua. O sea, lo que hemos hecho es completar el proceso. Claro. La evaluación ambiental determina la viabilidad del proyecto y después, cuando ya está en funcionamiento, la DGA regula el uso de las aguas alumbradas. Está cerrado el círculo, Jimena. Está cerrado el círculo con el artículo que aprobamos. La DGA tiene que autorizar y tiene que ver cuál es el fin. Y sobre la admisibilidad, Sí, yo tengo mis dudas también, señor presidente, porque como si esto requiere costo y gasto, establecerlo en un sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces estamos... Es que yo creo que es necesario porque ya tiene un estudio de impacto No, y tiene una información que ustedes tienen que también corroborar. otro día saber ellos tener información. Posterior al impacto. yo entiendo que lo que la senadora Proboste está planteando es que todo esto no obsta que haya que hacer lo otro, que está vigente en la ley. Pero no es doble evaluación, si quiere lo puedo fundamentar. ¿Ya? Sí. Senadora... no, pero ¿quiere que votemos el tiro del inciso? Si no será mejor que lo ya, pues, revisemos. votemos. La señora Proboste propone que lo votemos. Ya. En votación la indicación de la senadora Proboste, ¿cómo vota? Presidente, esto no significa una doble evaluación, porque es en la primera evaluación en donde el titular debe establecer técnicamente el hallazgo de estas aguas del minero y dentro del plazo se evaluará la procedencia ambiental de su uso. Lo que ocurre es que son funciones distintas y efectivamente la Dirección General de Aguas participa de la comisión más técnica del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero hoy día, tal como lo señala nuestra indicación, nos parece necesario señalar a continuación de este artículo que busca regular de una forma completamente distinta lo que significan las aguas del minero, es que establecer que tanto las exploraciones como las explotaciones pueden, no obstante lo que establece este artículo, someterse a las exigencias de lo que está comprendido en el Decreto Supremo 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y cuando hacemos referencia al Decreto Supremo 40, se excluye, tal como la propia Ley de Evaluación de Impacto Ambiental lo hace y lo ratifica a través del Decreto Supremo 40, excluye a los pequeños mineros. Estos no están en esta disposición, pero sí aquellos que generan un mayor impacto, que son la gran minería, y que son particularmente aquellos que se instalan en las cabeceras de nuestros ríos, que son en las nacientes. Y es obvio que cuando usted cava ahí va a encontrar agua. Y por eso que nos parece necesario que dentro del proceso ambiental también se evalúe ambientalmente el uso de esos recursos. Por eso que para nosotros no es baladí, no es solo el que, no, mire, es que informe. No, nosotros creemos en que aquí hay un rol que es el de la Dirección General de Aguas que recibe esta información, que evalúa los impactos del acuífero. Estamos bien, no estamos alterando nada de aquello, pero lo que les estamos diciendo, atención, evalúelos también ambientalmente si es que así corresponde. Esto no es una obligatoriedad, por lo tanto no es una doble evaluación. O sea, voto a favor de la indicación, presidente. ¿Podría pedir una opinión de lo que planteó la... ¿No se puede? ¿No se puede pedir opinión? Ella habló de varios procedimientos. ¿Le da el acuerdo a la senadora Arana para escuchar? Sí, básicamente para escuchar el procedimiento que plantea la senadora, porque no soy experta en minería. Sí, yo creo que es un tema bien técnico, incluso podríamos traer a alguien experto en evaluación que pudiera hacer una opinión más técnica, pero hay un hecho que es bien básico. Es muy difícil que una empresa pueda saber a priori cuántas son las aguas que va a alumbrar en la faena, por tanto el proceso de evaluación quedaría en una parte muy indeterminado.
ya es muy complejo en la Dirección General de Agua la modelación de los recursos conocidos para el ejercicio de los derechos. Esto hace aún más difícil el proceso porque tendríamos que hacer un supuesto de cuánta puede ser el agua que se halle en el proceso productivo, lo cual le genera una incertidumbre enorme a la aprobación de la Dirección General de Agua. Pero si es necesario, se podrían tomar un espacio para una opinión técnica más detallada. Ya, senadora Muñoz. Presidente, yo creo que cuando se inicia una faena minera ya se pide un estudio de impacto ambiental y aquí estaríamos repitiendo el mismo ejercicio. Después ya estar trabajando, si aflora una cantidad de agua, hay que volver a hacer un estudio. Yo creo que sería como duplicar, llamemos la burocracia o el trabajo para que una empresa siga su faena. Así que yo rechazo eso. Senadora, ¿entonces a favor? No, en contra. Senadora. Yo hubiera querido no votar ahora y haber pedido la opinión experta de alguien vinculado al tema de estudios de impacto que nos permita poder dilucidar lo que está planteando la senadora. Porque puede ser que efectivamente yo voy a rechazarlo por lo que implicaría un doble trámite, pero quizás si hubiéramos tenido más antecedentes, porque este no es un tema menor, este es un país minero, un país que efectivamente tiene un ingreso importante en el área, pero por otro lado también la escasez hídrica nos hace pensar que tenemos que tomar este proyecto con mucho cuidado y con mucha antecedentes. Entonces siento que no están todos los antecedentes para poder votar esta indicación. La voy a rechazar solo por desconocimiento. Yo me voy a abstener, lo que me va a obligar a votar de nuevo, pero voy a explicar por qué. Porque yo comparto lo planteado por la senadora Proboste, que lo que estamos regulando no puede significar restringir la obligación que existe de evaluación de impacto ambiental, que está regulada en otras leyes y en este decreto supremo. Eso lo comparto, por eso entiendo que ella dice no inhibe o no obsta. Mi única duda es técnica, sí. Claro, como lo dice la senadora Aravena, ¿cómo garantizar que la redacción sea precisamente lo que está planteado en el espíritu de la indicación? Que esto no significa una evaluación nueva, porque la evaluación que ya hubo es suficiente, y que lo que se está señalando es que nada de lo que estamos aprobando implique restringir la obligación de evaluación de impacto ambiental que está establecida en la ley vigente y que eventualmente se pueda incluso ampliar. Yo soy partidario que en alguna área se amplíe la evaluación de impacto ambiental a hipótesis que no están consideradas dentro de la norma jurídica. Con eso, tengo mi duda. Presidente, yo no tengo dificultad, si quiere, dejamos una segunda discusión, la segunda evaluación, pero solo para mayor abundamiento. Actualmente las aguas del minero no se evalúan ambientalmente. No se evalúan ambientalmente. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de la situación y de la crisis hídrica que tenemos? Aquí hay parte del realismo para la justicia climática que se ha difundido yo vivo en una región de minería, de gran minería, mediana minería y pequeña minería. Y creo que esto es de justicia. Esto no tiene que ver con la afectación de una actividad productiva. Esto tiene que ver con poner a los ciudadanos en el centro de nuestra preocupación. Y en cómo garantizamos, simplemente, en esto no estamos diciendo que es una exigencia. Por lo tanto, aquí no hay una obligatoriedad. Estamos diciendo que independientemente de lo que señala este código, no se inhibe de solicitar, de acuerdo a lo que dice el propio Decreto Supremo 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, una evaluación ambiental de estas aguas, que hoy día no existen. Y yo en esto, de nuevo, presidente, si es que lo puedo colocar en una imagen de lo que ocurre en nuestra zona, en la cabecera de los valles, en las nacientes de los ríos, es donde se ubican las grandes empresas mineras hoy día. Y es obvio que usted, si va a cavar, va a encontrar agua. Y esto va a tener una afectación evidente aguas abajo. ¿Qué es lo que hemos hecho en este código? Que fue una larga discusión que dimos en la Cámara de Diputados, y este artículo se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados porque esta es una indicación. Y solo para recordar parte de la historia de este proyecto de ley,
la indicación que nosotros habíamos presentado era eliminar este artículo del Código de Agua, eliminar estas aguas del minero, porque esto claramente es un privilegio de un sector productivo sobre todos los otros. ¿Qué es lo que hicimos después? Consensuadamente perdimos esa indicación, para ser también bien apegada a la historia de la ley, la perdimos. Y luego consensuamos esta indicación que fue aprobada por unanimidad. ¿Qué es lo que hace esta indicación? Es simplemente aporta datos. Y lo que estamos diciendo en esta nueva indicación, que junto con eso, junto con aportar datos, es que se pueda, si es que en un momento determinado así se establece. Esto no es una doble evaluación, porque hoy día las aguas del minero no las evalúan, no se evalúa ambientalmente. Entonces, yo en esto quiero insistir, esto no se trata de colocar en desmedro a una actividad productiva, se trata de relevar un rol importante que tienen las personas al acceso a un derecho humano como es el agua. Nosotros mismos, parte de nosotros, al menos los tres de esta fila, recibimos información de estudios que se han hecho en distintas cuencas. Y la realidad de la cuenca del Copiapó es dramática. Si no hacemos nada, en 7 años la gente no va a tener agua. Y lo único que estamos diciendo en esta indicación es que, ¿sabe qué? Si consideran que existe mérito, ustedes podrían evaluarlo ambientalmente. De hecho, ese es el tipo de vocablo que se utiliza en la indicación. No inhibe, podrá, o sea, ¿qué más? A mí me encantaría tener la facultad de ser taxativa en esta indicación, pero no lo estamos haciendo. Y nos parece que es una mínima contribución que podemos hacer frente a la escasez hídrica en zonas tan complejas como en donde convivimos con actividades productivas diversas. Pero la pregunta es, no se evalúan porque podríamos decir, la reglamentación actual no obliga a que se evalúen o no se evalúan porque de facto no se evalúan, que son dos cosas distintas. Presidente, actualmente no se evalúan porque como este código se ha estado discutiendo, lo que está vigente es lo que actualmente señala, y es que el que encuentra agua, ahí la usa. Eso es lo que hoy día está vigente. Pero esto implicaría que para que se evalúe ahora no se va a evaluar por este inciso, se tendría que evaluar porque habría que modificar el Decreto Supremo 40. Que se remita al Decreto Supremo 40. Por eso digo, pero... No estamos innovando nada en eso tampoco. ¿Ah? Y es para eximir a los pequeños mineros. Sí. Lo expresado en el presente artículo. Porque estamos hablando del artículo minero. No obsta que la exploración o explotación pueda ser evaluada ambientalmente conforme al Decreto Supremo 40 del reglamento del CIA, con el propósito de evaluar los impactos ambientales del sistema hídrico en general. O sea, estamos entendiendo que, como se hace referencia al Decreto Supremo 40, es el Decreto Supremo 40 el que va a decir, porque ahí donde si llegamos a la convicción, y yo comparto lo que plantea la senadora Proboste, de que esto habría que evaluarlo, y habría que ir a la norma que determina lo que se evalúa, el Decreto Supremo 40. Porque a través de esta indicación no estamos obligando a evaluar, estamos diciendo, se pueden evaluar. Y ahí, entonces, podríamos decir, no se corre el riesgo que plantea el Ejecutivo, que es de que haya una doble evaluación, porque la doble evaluación habría en la medida en que se modifique el Decreto Supremo 40. Presidente, ¿puedo hablar o están en votaciones? ¿Están en votación o puedo...? Dos ideas muy básicas. Yo creo que este es un tema muy relevante. Nos pilla un poco de sorpresa el Ejecutivo. Yo creo que en el buen ánimo que ha imperado en toda esta comisión nos dieran tiempo para pensar bien las implicancias y tal vez sería interesante que ustedes escucharan a alguien del área de minería o algún otro aspecto técnico. Esto no es un detalle, lo que yo preveo, pero a lo mejor puedo estar equivocado, por eso creo que es importante el apoyo técnico, es que los proyectos van a pasar por una primera evaluación ambiental. Es incierto cuántas puedan ser las aguas que van a alumbrar, completamente incierto, por tanto tendríamos que modelar la incertidumbre
para incluirlas dentro del proyecto de evaluación ambiental. Y eso no me parece que sea adecuado, pero insisto, creo que sería muy bueno tener una muy buena opinión técnica en un tema tan delicado como este que ha aparecido y no lo conocíamos anteriormente nosotros. Sí, entendiendo que el punto es importante y ya lo hemos reconocido todos los que estamos acá, yo también pediría la posibilidad de retomar este punto con alguna persona del área que podría, digamos, la misma senadora Proboste y alguien del Ejecutivo traer. Y lo otro es que tampoco en así como está definido, ¿quién podrá? ¿Podrá la DGA? ¿Podrá...? Porque no dice quién. No, podrá ser. No, de acuerdo claro, con el Supremo, pero, 40. claro, pero en el fondo, claro, sería esa institucionalidad a pedido de la misma institucionalidad, a pedido de la comunidad, a pedido de quien hace la explotación. Yo insisto en que el mejor ánimo es que esto quede claro, porque creo que todos queremos que esto salga bien, pero yo hoy día no considero que tengamos antecedentes, porque esto apareció en esta discusión, no era un artículo que estuviera en discusión, por lo tanto yo solicitaría, por la seriedad que implica y la importancia que tiene para la zona de la senadora, que por favor nos traigan información para poder, porque incluso puede quedar un poco más estricto incluso que podrá, si es que hay argumentos suficientes para que nosotros nos preocupemos del tema en profundidad. Ahora, Presidente, lo que plantea el director general de Agua es como que esta evaluación se haría de no se sabe de qué, como que no hay elementos de donde poder establecer la evaluación. Pero acá el inciso primero del 56 que acabamos de aprobar establece que las aguas allá tendrán que informarse para su registro dentro de 90 días, corrido de su hallazgo a la dirección, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. Ese es un universo que es tangible y sobre el cual se puede hacer la evaluación. Esto ya se aprobó ambientalmente, empezó a explotarse, aparecen estas aguas y ahí lo que entiende usted es que habría una segunda evaluación respecto a esas aguas. De ese momento estamos hablando, cuando se hallaron las aguas. Claro, entonces podría significar que un proyecto se detenga por un largo tiempo hasta que se aprueben esas aguas que se hallaron. O sea, es consistente lo que usted está diciendo, o sea, el momento en que nosotros podríamos conocer con certeza las aguas halladas, que serían materia de evaluación ambiental, serían después de 90 días que se informen. Y ahí comenzaría un proceso de evaluación ambiental con todo lo que eso implica. O sea, tendríamos largos periodos para el proyecto. Pero puede ser. Perdón, lo que pasa es que estamos en la hora. Habría un acuerdo, porque yo con esta redacción podría dar el voto a favor de la indicación. Pero como el Ejecutivo no ha pedido, entonces propongo lo siguiente. Hemos avanzado bastante rápido los temas que eran más controversiales, porque lo que viene después ya diría que en general va a haber más acuerdos, vamos a avanzar mucho más rápido. Entonces, habría acuerdo de la Comisión que en la próxima sesión el Ejecutivo traiga una propuesta sobre esto. Yo desde ya adelanto que con esta redacción que yo planteé, tiendo a suscribir la propuesta de la senadora Proboste. Pero si el Ejecutivo quiere que escuchemos su punto de vista, le damos hasta la próxima sesión y nos trae su propuesta. ¿Ya? Que es lo que señalé, lo expresado en el presente artículo, no obsta que la exploración o explotación pueda ser evaluada ambientalmente conforme al Decreto Supremo 40 del reglamento, bla, 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 lo que ya sabemos. Bueno, y en el entendido que no hay una modificación, ¿no? Aquí no estamos estableciendo que estas aguas tengan que ser evaluadas porque eso implica modificar el Decreto Supremo 40. Y además porque entendemos que esto es una atribución exclusiva, podría ser inadmisible si es que nosotros establecemos porque esto podría implicar gasto, etcétera. Lo que estamos aquí es abriendo la puerta para que se haga. Estamos abriendo la puerta para que se haga. Entonces, ¿habría acuerdo? Partimos la próxima sesión con esto, el Ejecutivo hace su propuesta y votamos. Yo reitero, bueno, vamos a escuchar la indicación, la propuesta del Ejecutivo, siempre estamos dispuestos a escuchar buenos argumentos para ser convencidos, pero con esta redacción yo tiendo a estar a favor, pero como nos pidieron el gesto para no repetir la votación, que sería aprobado, partiríamos con este tema en la próxima sesión. ¿Habría acuerdo los senadores? Sí, ya, solo pedirle, sí, presidente, si es posible, un informe breve de la biblioteca también referido al tema, porque a mí me gustaría documentarme un poco más sobre el tema. ¿Habría acuerdo entonces para pedir también un informe de la biblioteca? Perfecto. Ya, pregunta, ¿podemos sesionar el jueves? ¿Este jueves? Sí. Yo no tengo problema. De 9 a 10 y media, por ejemplo, este jueves. ¿Está bien? De 9 a 10 y media. Yo no tengo problema. Para ir avanzando, porque estamos atrasados y tenemos que ver Senafor. Sí.
Yo estoy de acuerdo. Sí. De 9 a 10:30. Sí, porque además es la región. ¿Y Sí, tú no puedes enviar un reemplazante? No, sí, ya va a venir. Presidente. No digo buscarlo. Ya, entonces, Yo puedo aprovechar de mandar públicamente entonces mi excusa al encuentro de mujeres jefas de hogar de Caldera, en donde esperaba estar el jueves en la mañana, pero me voy a quedar ya, porque hicieron una acción cortita. Porque, este espérate, tema espérate. es prioritario y este es nuestro primer deber. Igual, Pero no me pelen después las jefas de hogar. No, y si no hacen un reportaje para que sepan que estamos trabajando. ¿Ah? No, yo no tengo problema, pues prefiero terminar. Pero reglamentariamente, porque repite la votación con el mismo resultado, entonces queda para la sesión siguiente. Porque hay una unanimidad, ¿no? Ya. Vamos a repetir, por efectos del acta, vamos a repetir la votación anterior, porque esto es por reglamento, y vamos a ver segunda discusión. Y por eso entonces el Ejecutivo llega y votamos por primera vez el Perdón, repetimos, no, perfecto. a ver, lo que pasa es cuando hay una abstención y no se resuelve la votación, se repite. Entonces se repite con la misma votación, por lo tanto ahí se aplicaría la norma del empate y la norma del empate implica quedar para la sesión siguiente. Ya. Entonces quedamos para la sesión Vamos a repetir en el acta eso, porque Ya, pero yo me voy a abstener de nuevo, pero habiendo sido convencido por la senadora Proboste. Con estos cambios he sido convencido por la senadora Proboste. Pero me voy a abstener nuevamente para que el Ejecutivo pueda ser escuchado, a ver si nos puede convencer de algo distinto. Entonces dejamos como primer punto. ¿Habría acuerdo entonces para eso? Ya. Y veamos lo de la sesión. Perdón, voy a levantar la sesión y vemos lo operativo. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Ya. La posibilidad es que podamos sesionar el día jueves.